Buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra segunda reunión abierta del módulo 16 y del grupo del campus 1, generación 23004. Ok. No veo en realidad ahora algún estudiante, pero vamos a iniciar con la explicación relacionado con, aquí me presento. Voy a compartir nada más, voy a avisar primero que nada por medio del chat, por si alguno quiere incluirse, ¿sí? Y voy a dar nada más aquí las buenas tardes y la bienvenida. Para que los que se vayan sumando, reunión abierta para el aprendizaje, número 2. Ok. Y así ya van a saber aquellos que ingresen, ¿sí? Y lo que me queda, hola Jan, bienvenido. Vamos a iniciar y acabo de escribir en el chat. Así que suponiendo puedes activar tu micrófono para alguna duda o bien escribir en el chat, ¿no? Me imagino que ya viste la primera sesión o más bien reunión abierta que tuvimos hace 2 días, pero si no, cualquier cosa, pues estoy aquí pendiente para aclarar alguna duda, ¿ok? Entonces, lo que me interesa ahora es nada más dar algunas observaciones relacionadas con los avances en el foro y que ustedes conozcan aquellos que no han revisado los recursos, ¿sí? Esta información que es importante, permíteme ya. Es importante que conozcan porque les va a servir desde la primera actividad hasta la última, que es el proyecto, ¿ok? Entonces, básicamente, por lo general, yo acostumbro en primera instancia, en el primer, voy a compartir aquí nada más la pantalla para que, para que vean de qué se está tratando esto que les voy a comentar, ¿ok? Elizabeth, bienvenida Elizabeth. Es que tengo que hacer mis apuntes conforme avanzamos, ¿ok? Bueno, entonces les comentaba, estoy recibiendo las actividades integradoras 1 y 2, ¿no? Precisamente acabo de entrar y son como 10, 15 actividades de la actividad 1 que ya recibí. De hecho, hasta ayer habían completado y calificado 13, me parece. Y quedaba una pendiente que enviaron hoy. Y de la actividad integradora 2, ya recibí, me parece que 8 actividades. Una evalué, pero el detalle, antes de que yo avance, ¿no? Elizabeth y Jan, ¿me escuchan y ven? ¿Sí? O sea, me refiero que ven que estoy compartiendo un documento con el banner de prepa en línea y tiene ya unos globos de texto, ¿no? Entonces, nada más háganme un favor, escriban en el chat o si quieren activar su micrófono, Elizabeth, nada más indíquenme si me escuchan claro y ven el que esté compartiendo la pantalla que les comento. Es un documento que está en
lógicamente es un documento de Word y tiene allá unos globos de texto con ciertos elementos que voy a explicar, ¿ok? Entonces, nada más confírmenme, por favor, para que yo avance. Espero que se escuche claro, que se vea bien y podamos avanzar. ¿Sale? Si no quieren activar el micrófono, nada más me escriben en el chat que sí se escucha y se ve bien. Buenas tardes, Buenas, facilitadora. Sí, sí se ve bien y sí se escucha bien. te agradezco, Elizabeth. Es uno que nos compartió en En los foro avisos. novedades. Exactamente. Ok, te agradezco entonces, Elizabeth. Ok, bueno, entonces avanzamos, ¿sale? Entonces les comentaba, ya me enviaron actividades. Me interesa mucho que quede claro esto del formato, porque les comento, este formato, de hecho, no les va a servir nada más para este módulo, ¿no? O sea, yo soy no quiero ser pretenciosa, ¿no? La cuestión es que yo los quiero formar adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente veo que todavía a mitad del bachillerato envían trabajos, hay veces con letra terriblemente grande, ¿no? O el documento en sí no es como debe ser de un documento ya académico o de un documento de prepa en línea, ¿no? O de bachillerato, vamos a hablar general, ¿no? Y este documento es la base para que ustedes realicen cualquier actividad que vaya a ser escrita, ya sea ensayo, ya sea, como van a ver en el proyecto integrador, un artículo de divulgación, ya sea algún comentario o reporte de investigación, etcétera, etcétera. Esta es la base, ¿sí? Va a haber algunos cambios, algunos detalles que conforme al formato que les pidan, entonces sí hay algunos ajustes, como vamos a ver, pero básicamente este formato es el adecuado y que deben tener siempre a la mano para todas sus actividades, ¿no? Desde la 1 hasta el proyecto integrador. Y no solo, repito, para este módulo, sino para los demás y no solo para prepa en línea. Les aseguro que este formato les va a servir hasta, si ustedes desean incursionar a nivel licenciatura, les va a servir. ¿Por qué? No es nada más porque a mí se me antoje el formato. Este formato está tomado de el manual APA, ¿sí? Que se supone que es a nivel internacional la base para, lógicamente, artículos de investigación, para ensayos, para tesis, etcétera, etcétera. Entonces yo hice algunas modificaciones nada más dependiendo de el nivel educativo en el que estamos, ¿no? Pero ustedes pueden contrastar esta información con ya sea el documento de citas y referencias del manual de prepa en línea, que ya tiene más, aparte de APA, tiene el Harvard y me parece que hay otra por allá para trabajos académicos, o bien la liga que les envié de APA, donde está no nada más la forma de citar, referenciar, sino también este formato que les estoy indicando para, lógicamente, los documentos académicos. ¿Qué es lo que importa en este caso? Les envié este formatito precisamente porque hay que cuidar la estructura de nuestros escritos, ¿ok? Y aquí pueden ver, si ustedes ya checaron, que inicialmente van a encontrar esta parte, esta banda o banner, como se le conoce, de prepa en línea. ¿Por qué lo incluyo? Porque eso da una parte de identidad hacia nuestra institución, ¿no? No es obligatorio. Ustedes pueden trabajar con alguna que hayan creado, ¿no? Pero la sugerencia es trabajar con alguna. Yo sé que han avanzado porque este banner es antiguo. Me parece que lo utilicé desde el segundo año, ¿no? Yo ya tengo 6 años en prepa en línea, ¿no? Pero creo que es importante porque cuando ustedes no les pidan portada, ¿sí? Algunos trabajos como el artículo de divulgación no incluye portada, van a poder encontrar ustedes este apartado que se llama encabezado en el cual, perdón, pueden escribir sus datos de identificación, ¿no? Y en esto es importante porque ya se están alineando tanto los ADD, ¿sí? Como el SAME también nos hizo llegar información de que no solo en la portada del trabajo deben incluir los datos, sino en cualquier actividad como es ahora la línea de tiempo, como es la infografía, como es a lo mejor el cómic, el artículo de divulgación propiamente hablando, en donde ustedes puedan
utilizar alguna aplicación, necesariamente en esa información, en ese trabajo realizado en la aplicación, tienen que incluir además estos datos de identificación, ¿ok? Entonces, por favor, ¿esto por qué? Porque sinceramente, estimados estudiantes, se ha detectado mucho plagio, ¿no? Como ejemplo nada más, en el módulo pasado se detectó más de 50 plagios, ¿no? Entonces, por favor, tengan muy en cuenta, recuerden que plagiar es copiar y pegar la información o cambiarle por ahí algunas palabras por otras, como por decir sinónimos, o el orden, ¿sí? De la oración, y con eso ya creo que hice la paráfrasis, y no es así, ¿no? La paráfrasis, les di en un ejemplo también por allá de un pequeño videotutorial que creo que ocupa 2 o 3 minutos, en el cual pueden ustedes ver cómo parafrasear y qué elementos incluir, ¿no? Todo está en el foro novedades. Lo importante es que ustedes revisen la información y la apliquen. Todo es con la intención de que ustedes vayan de menos a más, se preparen para, lógicamente, el siguiente nivel, porque bachillerato significa eso. Bachillerato significa como una preparación, un previo para el siguiente nivel, que es la licenciatura. Lo cursen o no lo cursen, ¿no? Entonces, la intención aquí es que ustedes trabajen de manera adecuada todos esos elementos. Y comento, no es que yo sea pretenciosa, o intente ser pretenciosa, pero pues precisamente creo que porque soy investigadora, ¿no? O sea, yo tengo alguna preparación a nivel nacional, estatal, nacional e internacional de trabajos de investigación, alguno que otro publicado, ¿no? En libros, y sí me fijo en estos detalles, ¿no? O sea, me interesa mucho que ustedes estén bien formados, ¿no? Y no entregar trabajos por montones y sin los adecuados lineamientos y elementos que se requieren, ¿ok? Entonces aquí pueden ver este formato que ya les hice llegar, ¿no? La parte primordial es que ustedes trabajen los márgenes. Estamos acostumbrados o están ustedes acostumbrados a trabajar con un documento con márgenes de 3 centímetros, ¿no? Porque está por centímetros. No, estimados, el ancho para los márgenes es 2.5 centímetros, ¿no? Entonces aquí será conveniente que ustedes corrigen porque por los 4 lados debe de tener márgenes de 2.5, ¿ok? ¿Qué otros elementos podemos encontrar? Podemos encontrar el título, subtítulos, estos son los subtítulos, los párrafos, lógicamente, en el cual vamos a trabajar la información, y otros elementos como son tablas y figuras, ¿no? En los primeros trabajos, en realidad no se les pide tanto lo que son tablas y figuras, pero vale esto tanto para el documento de Word como para algunos otros elementos que van a incluir, como sería en una infografía, ¿no? Una infografía, si ustedes incluyen imágenes o incluyen tablas como esta, ¿no? Que por cierto, esta está un poco modificada porque en APA no acepta estas líneas como columnas, ¿no? Solo acepta las horizontales y no las verticales, ¿no? Sin embargo, como ustedes están iniciando, estoy incluyendo la tabla tal cual, ¿no? Como una tabla, como la que conocen, con celdas, ¿ok? Les comento. Entonces, aquí pueden ver que todo el trabajo, todo el texto va a 12 puntos, 11 o 12 puntos. Si yo voy a trabajar con 11 puntos, mi título, mi párrafo, mis subtítulos, todo absolutamente va en 11 puntos. Si lo voy a trabajar a 12 puntos, todo va en 12 puntos. Esa es la fuente que necesito trabajar, ¿ok? Aquí pueden ver que el título, ¿sí? Se escribe con inicial mayúscula centrado, ¿ok? Y los subtítulos, este es un subtítulo relacionado con el título, pero siempre va centrado, ¿ok? Y va abajo. En el caso de los subtítulos primarios, tiene otro nombre porque está por niveles, pero para hacer más clara la información, solo vamos a hablar de 2 subtítulos, los primarios y los secundarios. Y pueden ver que el subtítulo primario, como sería introducción, conclusiones, desarrollo, etcétera, etcétera,
va justificado a margen izquierdo, ¿sí? Con inicial mayúscula en negrita y en una sola línea, para entonces explicar ya después en nueva línea la explicación del párrafo respectivo a este apartado, ¿ok? Y eso se escribe en letra normal, ¿sí? Aquí un ejemplo de tabla nada más. Las tablas siempre llevan la palabra tabla y un número correlativo. Si inicio con, si voy a poner dos tablas, en la primera va a ir tabla 1, un breve título alusivo a lo que estoy incluyendo en mi tabla, ¿sí? Y después el contenido, que pueden ver también cómo se destacan los títulos o subtítulos en negrita, tanto en el primer nivel como en el lado izquierdo si se requiere, ¿no? Todo depende de cómo van a formar su tabla, ¿ok? Y lógicamente aquí la fuente pueden disminuir el tamaño, ¿no? Tal vez si ustedes están escribiendo aquí en 11-12, es válido respetar ese mismo formato o bien hasta 10 puntos podría trabajarse bien la tabla, ¿ok? ¿Y qué se necesita en una tabla? Se necesita la fuente o se necesita la referencia de dónde estoy tomando esa información. Hay mucho pendiente con esto de citas y referencias, ¿ok? Tengan mucho cuidado. Aquí pueden ver otro subtítulo, esto de destacado en amarillo es nada más para que vean, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un subtítulo primario y este otro es un subtítulo secundario que está relacionado con este apartado, ¿no? Pueden ver entonces el subtítulo primario escrito como en el primero, como en la introducción, ¿sí? Siempre inicial mayúscula, letra normal en negrita en una sola línea. Pero aquí voy a incluir un subtítulo secundario. ¿Y cuál es la diferencia? Simple y sencillamente es lo mismo, solo que esta va en cursiva, ¿sí? Creo que son los dos únicos subtítulos que van a trabajar o niveles, ¿ok? Y ya después incluyo lógicamente lo que es el contenido de este apartado, ¿ok? Parafraseado. Y pueden ver aquí también este espacio que creo que sí conocen, que es una sangría. La sangría es como una tabulación que le dan y debe de ocupar 1.25 centímetros de margen a, pues lógicamente, el primer espaciado, ¿no? Y solo ocupa cuando se pone punto y aparte, ¿ok? Entonces, tengan muy en cuenta, esto que les escribo aquí es simple y sencillamente la explicación que les acabo de dar para el documento, ¿no? El interlineado, ¿sí? Por lo general hay algunos que lo escriben a doble espacio. No, es demasiado. Son trabajos muy cortos, muy breves, que el máximo de extensión, creo yo, es para el artículo de divulgación, que es el proyecto, y ese yo considero que lo pueden ocupar entre 1.15 y 1.5 centímetros. Si vemos, por ejemplo, aquí el interlineado, ¿sí? Vamos a ver si me deja marcar, porque de repente no me deja marcar. Pueden ver aquí que tenemos un interlineado de 1.5, ¿no? Podría ser de 1.15, todo, vean cómo se ve con 1.15. Aquí ya está más reducido. Y si lo cambio a 1.5, pues lógicamente más espaciado. Pero 2 es demasiado. No. ¿Por qué? Porque entonces no va a haber suficiente investigación para realizar, ¿no? Imagínense este primer trabajo que les están pidiendo, o sea, en un ensayo que les van a pedir, es de 2, creo que es para el siguiente, es de 2 cuartillas. ¿Cuánto más pueden escribir, no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Lo mismo para conclusiones, lo mismo para cualquier introducción, ¿no? Tengan cuidado con estos elementos a trabajar. Desde allá impacta el trabajo que ustedes están entregando, ¿no? O sea, otro detalle, la lista de referencias. La lista de referencias viene siendo un subtítulo primario y se llama referencias, no fuentes de información. Hay mucha equivocación con los términos, hasta con la cita. La fuente de información es de qué clasificación tiene mi referencia. Me refiero a que si obtuve de una biblioteca virtual,
Si la obtuve de un libro físico, si la obtuve de una enciclopedia, si la obtuve de prensa, si la obtuve de un artículo de divulgación, esa es la fuente de información. O sea, la clasificación de mi referencia. Por eso está mal dicho que ustedes pongan como subtítulo de sus referencias fuentes de información. No, no son fuentes de información. El título correcto es referencias o bien referencias bibliográficas. Tampoco es adecuado incluirlo con el término bibliografía. ¿Por qué bibliografía? Bibliografía no es aceptada por APA porque bibliografía se refiere a todo el listado que consulté para realizar X actividad, ¿no? Sin necesidad, a lo mejor, de que esa referencia la incluya con la cita dentro de mi trabajo. Ok, a lo mejor cheque primero Wikipedia, ¿no? De hecho, hay fuentes de información que no son aceptadas porque no son confiables y una de ellas es Wikipedia. Monografías.com tampoco es aceptada. Busquen fuentes de referencia, que eso lo vieron creo que a principios de los módulos, ¿ok? De expertos en la materia o de universidades o de sitios confiables como Google Académico, ¿ok? Entonces les comento, esas no son fuentes confiables, no las utilicen, no son válidas, pero sí les puede servir de referente para iniciar la actividad ya investigación seria, ¿no? Si yo consulto Wikipedia a lo mejor por checar un concepto, voy a leer allá alguna información, pero esa no va a ser parte de mi referencia, solo estoy consultando. ¿Cuál va a ser mi referencia? Aquellas en las cuales van a apoyar, por ejemplo, a lo mejor este párrafo, lo tomé de algún lado, lo parafraseé y entonces lo incluyo en mi trabajo porque refuerza mi argumento. Entonces voy a buscar los datos para escribir mi referencia. Es así. Y tiene que acompañarse de la cita respectiva. ¿Ok? Bueno, ¿qué otro apartado? Subtítulos ya vimos. Las tablas. Figuras. Aquí las figuras, todo lo que no sea una tabla, para el manual APA es figura. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estoy trabajando una imagen, una figura, una foto, esa va a ser una figura. Si, por ejemplo, estoy trabajando esto, que viene siendo como un cuadro sinóptico, ¿no? Es una figura, ¿sí? Y aquí pueden ver que también lo que es el lineamiento es lo mismo que para la tabla. Siempre incluiré, pero en lugar de tabla voy a incluir la palabra figura, el número respectivo y un título alusivo al contenido, ¿sí? Aquí pueden escribir alguna nota relacionada con esto, explicando 2, 3 líneas tal vez, ¿no? A lo mejor es de creación propia, a lo mejor la tomaron de una fuente de información. Entonces, también es importante incluirlo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vean esto. ¿Cómo, qué elementos incluye una referencia? ¿Sí? Aquí pueden ver 3 ejemplos más claros. Básicamente, son los siguientes elementos que debe tener una referencia, que eso, pues, por práctica lo tienen que ir adquiriendo, ¿no? Primero, se incluye el autor, ¿sí? El autor puede ser el nombre, o más bien el apellido de una persona, ¿sí? O bien el nombre de una institución u organización, ¿ok? Como pueden ver aquí, INEGI, ¿sí? En el caso del nombre de la persona, siempre se escribe primero esto, porque es el autor y es lo que les va a permitir citar, ¿ok? Entonces, escribo primero el apellido, el primer apellido del autor, ¿ok? Le pongo una coma y la inicial del primer nombre. Algunos escriben el nombre completo, ¿no? A lo mejor se llama, no me acuerdo cómo se llama esta persona, pero vamos a pensar que se llama Berta, ¿no? Berta Lamy. Entonces, B es el nombre de pila y Lamy es su apellido, ¿no? Después de esto, pongo el punto y entre paréntesis voy a poner el año de publicación o fecha de publicación, ¿ok? Y posteriormente voy a escribir
el nombre de ese artículo o de esa información donde yo estoy apoyando mi trabajo, ¿no? En este caso, en el caso del AMI-B, fue en 2009 y se llama Impactos Socioculturales de la Migración, ¿ok? En el caso de INEGI, no hay fecha. Cuando no hay fecha, se pone S.F. que significa sin fecha, porque no encontré el año. Y el título de ese apartado o publicación en INEGI se llama Información para niños y no tan niños. Cuéntame de México, ¿ok? Ese es el título. En el caso de esta información que consulté, es de ese señor, que es la que les comparto, es de un señor que se llama Carlos Sánchez, es un investigador que desde hace años actualiza este sitio web, ¿sí? Muy bueno, muy interesante. Y, lógicamente, la última actualización fue el 8 de febrero de 2019, por eso pongo hasta fecha y mes todo completo, ¿no? El título de su sitio web se llama Normas APA séptima edición, ¿ok? Por eso lo pongo así. Y Normas APA séptima edición y el link, ¿no? En este caso, deben ustedes, y les sugiero, poner fecha de cuándo consultaron. Solo ponen palabra consultado y la fecha de cuándo consultaron. Consultaron ayer, consultaron antier, consultaron hoy. Esa fecha va aquí. No confundan con ponerla aquí en esta otra fecha, que esa es la fecha de publicación. Al final, siempre deben incluir el link de dónde consultaron. ¿Por qué? Porque yo reviso hasta si esa fuente está dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque después, cuando yo tenga mis referencias, no se pierdan con ello, tienen que incluir la cita, ¿ok? ¿Cuál sería la cita? Vamos a pensar que aquí, de acuerdo al estilo APA, ¿sí? Yo estoy escribiendo aquí una explicación de la figura. Entonces, mi cita es Sánchez C. 8 de febrero de 2019. Entonces, esto es lo que voy a copiar y pegar, ¿no? Entonces, vamos a pensar, vamos a copiar. Vamos a ver si copia y pega, porque de repente, aquí está. De acuerdo al estilo APA, fíjense cómo va a ir. Pego esto. La cita es autor y fecha, ¿ok? Entonces aquí lo que puedo hacer es una modificación. De acuerdo al estilo APA, aquí pondría nada más citado por Sánchez C y entre paréntesis, ¿no? Todos los demás objetos incluidos, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo solo con algunas palabras yo ya puse mi cita. Cada cita tiene que tener su relación con la referencia, ¿ok? Entonces, si yo estoy trabajando todo esto, tengo que tener mínimo 3 referencias y las 3 citas incluidas en alguna parte de mi documento que estoy consultando. Espero que esté quedando claro. ¿Sale? Entonces, estos son los elementos que ustedes tienen que cuidar en toda actividad. Ojo, estoy revisando que lamentablemente están habiendo plagios en los trabajos, ¿no? Tanto dentro de, por decir, perdón, la línea de tiempo, que hay veces no es línea de tiempo, les dejé un ejemplo por allá, sino que saturan la información con tablas de cuadros de texto, ¿no? Y solo ponen allá, por ejemplo, 3 años, ¿no? Eso es el punto inicial nada más para que trabajen. Lo que tienen que hacer es ir desglosando cada fecha, cada año dentro de su línea de tiempo. Solo un trabajo, y es importante decirlo, solo un trabajo ha alcanzado un valor notorio, notorio casi al 100. Solo por algunos detalles no le puse. ¿Por qué? Porque hizo caso a las observaciones, al ejemplo y a todo lo que se les indica en los trabajos, o sea, en estas reuniones abiertas, ¿ok? Repito, no es solo incluir esos 3 años de Lamarck, de Darwin y de la teoría sintética. No, hay que profundizar más. Hay muchos años más por incluir, ¿no? Por ejemplo, Wallace, a lo mejor Lamarck
empezó su investigación y se los puse de ejemplo también. Y la publicación de su libro fue posterior, no es el mismo año, ¿no? Entonces, no se trata de incluir en un año y escribir allá como si fuera un resumen. Eso no es una, disculpen, pero eso no es una línea de tiempo. Revisen los ejemplos, revisen los datos que les di en la reunión abierta, la primera reunión abierta con ejemplos. ¿Qué elementos incluyen? Lo mismo para infografía. La infografía tiene ciertos elementos, por eso les comento, siempre, siempre. De hecho, yo lo hago. No me sé todo al 100%. Yo tengo que revisar antes qué elementos incluye tal cosa para que yo pueda trabajar esa información. No puedo escribir así nada más, incluir, no, esto me piden en las instrucciones, lo escribo tal cual, me lo piden y listo. No, hay formatos, hay lineamientos, hay normas para trabajar, ya sea una presentación de PowerPoint, ya sea un ensayo, ya sea una historieta. Cada uno de estos formatos tiene normas específicas y maneras de estructurar tal o cual información. Entonces, por favor, estimados estudiantes, antes de iniciar X actividad, revisen primero qué requiere ese formato, ¿no? O ese modelo o esa aplicación que voy a utilizar. ¿Cómo los debo de distribuir? También es importante, ¿no? En todo trabajo, por favor, incluyan sus datos de identificación y otros elementos que se piden, ¿ok? Entonces, aquí pueden ver, ya, aquí tengo un error, fíjense. Fíjense cómo me lo marca, ¿sí? Y quedó siempre en rojo. Chequen esto también, ¿no? No hay que agregar página. No tenía acento y me la marcaba en azul. Y ahorita le puse el acento y me lo marca siempre en rojo. ¿Quién sabe por qué? Pero aquí sí hay que consultar, ¿ok? Vamos a ver si lo corrige. Ahí está, ahora sí ya quedó, ¿sale? Entonces, ojo con esto. Mucho cuidado con ortografía, con sintaxis. Eviten plagio, ¿sí? Las referencias van en orden ortográfico, ¿sí? Van, no ortográfico, perdón, alfabéticamente ordenadas, ¿sí? Aquí pueden ver cómo está el título, el subtítulo, ¿sí? Primario. La misma letra que utilicé aquí, por ejemplo, este es Arial 12, estoy trabajando aquí con Arial 12. Me voy a mis subtítulos, Arial 12. Me voy al título de mi trabajo y también está en Arial 12, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esto. Vean cómo se ve estructurado el trabajo. Algunos utilicen letra muy grande. Eviten esto que está acá, ¿no? Esto solo se los puse para resaltar, ¿no? Nada de negrillas en párrafos. Las negrillas exclusivamente son para subtítulos y título, nada más, ¿ok? Tampoco se utiliza la cursiva. La cursiva se utiliza solo para nombres de obras, ¿sí? O siglos, o libros, nombres de libros, ¿no? Eso, allá sí se utiliza la cursiva, ¿ok? ¿Qué otro detalle hay por allá que se me escapa? Ya creo que con esto debe quedar un poquito más clara la información. Ahora nos vamos con lo que son las observaciones que he visto relacionado con los trabajos que han enviado. Por ejemplo, en el caso de la línea de tiempo, o sea, la línea de tiempo propiamente hablando, es el detalle de que tiene que aumentar años, ¿no? O sea, por ejemplo, incluir a Wallace. ¿Qué hizo Wallace con Darwin? A muchos se les escapa. En el caso de Mendel, hay veces lo ocupan hasta el final de la línea cronológica, ¿no? No. Recuerden que Mendel fue antes de la teoría sintética. Si bien después se retomó la información de él por los 5 autores, por los nuevos autores durante la teoría sintética, sí es cierto. Pero él básicamente, creo, me parece que inició en 1800, algo así, ¿no? Y la teoría sintética fue mucho después, ¿no? Entonces, cuiden eso. De los autores o de los investigadores de la teoría sintética, mínimo deben de consultar los 5 que se mencionan por los ADD, ¿ok?
desglosen por años, no es meterlos todo en un cuadro de texto y ahí escribo nada más. O en la conclusión, no. Tiene que estar todo ordenado cronológicamente dentro de la línea de investigación, perdón, de línea de tiempo, ¿ok? Entonces, no, básicamente, ¿qué se necesita en una línea de tiempo en este caso de la que nos están pidiendo? Primero que nada, lógicamente, la línea que se vea, porque eso ya está explicado en la otra sesión. Tienen que incluir de entrada los años. Ese es el referente de una línea de tiempo, los años o fechas. En este caso, solo van a trabajar con años. No mezclen siglos, no mezclen fechas, solo años, ¿ok? Tal año, tal año, tal año. Incluir un subtítulo que se destaque antes de poner los otros elementos. ¿Qué elementos vamos a poner? Pues a lo mejor van a poner el nombre de la teoría o el nombre del investigador, no lo sé. Allá ustedes como quieran incluirlo, ¿no? Después una breve explicación, a lo mejor sus leyes, sus postulados, nombrados nada más. No necesitan explicar en detalle porque no es un resumen, es una línea de tiempo. Revisen dentro de Internet ejemplos de estas líneas de tiempo. No se trata de llenar de texto cada párrafo. Eso no es una línea de tiempo, ya es otra cosa. ¿Ok? Entonces, los nombres de los postulados o leyes, si quieren explicar, pero sí brevemente, ¿no? A lo mejor una frase, el nombre de la obra y el año en que fue publicado, ¿ok? A lo mejor no coincide con ese año que pusieron. Pongan otro año abajo, un poquito más pequeño, y allá van a poner obra de Lamarck, obra de Darwin o no sé qué, y entonces ponen la obra y con eso es suficiente. Ya sabemos que es del autor que está arriba. Después continúan con el siguiente, a lo mejor fue Darwin. ¿Qué dijo Darwin? ¿Con quién trabajó? Está Wallace allá dentro de ese momento de Darwin, ponerlo también, pero en otra fecha, a lo mejor coincidió el año siguiente, un año antes, no lo sé, no, eso ya es investigación de ustedes. Y en el caso de la teoría sintética, poner la teoría sintética, a lo mejor de qué trata o cuáles son sus postulados principales, pero posterior a eso, están esos 5 investigadores que los 5 no trabajaron en el mismo año, ni con la misma obra, ni con los mismos postulados. Cada uno en su línea de investigación hizo algo relacionado con aportando a la teoría sintética. De eso se trata la línea de tiempo. No solo incluir 3, 4 años y poner allá un texto que ocupe un cuarto de hoja. No es correcto. ¿Ok? Entonces, por favor, mucho cuidado y eviten plagio. Mucho trabajo plagiado. La conclusión, otro detalle, la conclusión, recuerden que es básicamente palabras de ustedes relacionado con el tema que ustedes están desarrollando, ¿ok? No necesitan nada de fuente de información ni ver qué dice en tal apartado o en tal sitio web para escribir mi conclusión. Ese es un mensaje de ustedes de manera personal, individual, de análisis, ¿ok? Entonces, esta es la información que les tenía, estimados estudiantes. Revísenla, por favor. Quiero ver si hay alguno. Elizabeth, ¿tienes alguna duda? Solo te veo. Vi que entró Jan, pero ya no lo veo. Voy a dejarte de compartir. Es que era yo. ¿Quién? ¿Elizabeth? Ajá, era con el nombre de Ian por la escuela de mi hijo, pero le cambié el nombre. Ah, qué bueno. ¿Sabes por qué? Te comento que la asistencia tiene un valor adicional, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. O sea, tú aquí ya tienes 1.25 adicional a son puntos extras. Al final lo vas a ver reflejado en tu promedio, ¿ok? Sí, tengo una duda sobre la sesión síncrona 1. ¿Qué pasó? No pude asistir bueno, no la vi en vivo, pero ya la vi, de hecho le comenté, pero ya no, bueno, ahí ya no se dan los puntos, solo si la veo en vivo. Exactamente, solo si entras, así es. Ah, ok. ¿Sale? Sí. Ok. Entonces, ya nos van a cortar a lo mejor porque son 5:40 y aquí son 40 puntos, ¿no? Cualquier duda, nos vemos en plataforma, ¿sale? Sí, está bien. Muchas Ok. gracias. No, al contrario, gracias por asistir, Elizabeth.
Buenas tardes. Igualmente. Cierro entonces la sesión. Gracias. Dale el chocolate a la bebé. Pues cierro la sesión, finalizo y te agradezco, Elizabeth. Buenas tardes, te veo en plataforma.